Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, el grupo número 2, vamos a hablar sobre la arteria maxilar interna, sus colaterales y sus ramas terminales. Bienvenidos. Arteria maxilar interna, presentado por Dana Armas. La arteria maxilar interna es una rama terminal de la arteria carótida externa. Esta va a tener su origen a nivel de la bifurcación de las ramas terminales de la arteria carótida externa y se va a extender a través de toda la fosa infratemporal hasta el agujero esfenopalatino. Como podemos ver en esta representación gráfica, la arteria maxilar, en la primera parte de su trayecto, se va a aplicar sobre la cara medial del cuello de la mandíbula y del músculo pterigoideo lateral. Así se va a extender por toda la fosa infratemporal hasta llegar al agujero esfenopalatino, en donde la arteria maxilar deja de llamarse así para llamarse arteria esfenopalatina, cuya rama es una terminal de la misma. También debemos conocer que la arteria maxilar se va a dirigir en sentido superior y anterior, por todo su trayecto, y va a penetrar en la fosa infratemporal pasando por el ojal retrocondilio de Juvara, comprendido entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Debemos conocer que cuando la arteria se dirige hacia el trasfondo de la fosa infratemporal, puede tomar dos caminos. A ello lo vamos a llamar variedades. Tenemos dos variedades, la variedad lateral y la variedad profunda. En la variedad profunda, la arteria maxilar va a alcanzar la cara lateral del músculo pterigoideo lateral, atravesando oblicuamente de posterior a anterior y de medial a lateral el intersticio que separa los dos fascículos de este músculo. Mientras que en la variedad lateral, la arteria va a rodear el borde inferior del músculo pterigoideo lateral y así va a discurrir por la cara lateral de este músculo hasta el trasfondo. La arteria maxilar va a dar 14 ramas colaterales. Estas ramas se van a dividir a su vez en 4 grupos. El primer grupo va a ser aquellas que nacen mediales al músculo pterigoideo lateral. El segundo, aquellas que nacen inferiores al músculo pterigoideo lateral. El tercer grupo corresponde a las que se originan de la arteria maxilar laterales al músculo y finalmente el cuarto grupo corresponde a las que tienen origen en el trasfondo. Primero hablaremos de la arteria timpánica anterior. Esta arteria va a pertenecer al primer grupo y sabemos que se va a dirigir superior y posteriormente. Luego de este recorrido va a penetrar por la fisura petrotimpánica o también llamada fisura de Glaser en la cavidad timpánica, donde se va a ramificar posteriormente. La arteria meningia media también pertenece al primer grupo de las ramas colaterales de la arteria maxilar. Esta va a ser una arteria bastante voluminosa y va a ascender en sentido vertical y medialmente al músculo pterigoideo lateral, atravesando a su vez un bucle formado por el nervio auriculotemporal, y así penetrando al cráneo por el agujero espinoso que se encuentra en las alas mayores del hueso esfenoides. De este modo se dirige lateral y anteriormente hacia el ángulo esfenoidal del hueso parietal y se va a ramificar por la pared lateral de la cavidad craneal para formar así lo que conocemos como nervadura de la hoja de higuera o simplemente hoja de higuera. Finalmente vamos a hablar de la rama meningia accesoria. Esta va a ser una arteria inconstante que va a ascender verticalmente. Va a penetrar en el cráneo a través del agujero oval que se encuentra en las alas mayores del hueso esfenoides y se va a situar lateralmente al nervio mandibular. A partir de este punto se va a distribuir hacia el ganglio trigeminal y a la dura madre próxima. Las arterias del segundo grupo solo se van a presentar en la variante lateral, que es cuando la arteria va a ir por el borde inferior del músculo pterigoideo lateral. Si la arteria entra entre los dos fascículos del músculo, la arteria alveolar inferior va a pertenecer a las arterias del primer grupo ya descritas, mientras que las otras, la massetérica, la temporal profunda posterior y las ramas pterigoides pertenecerán a las del tercer grupo. La arteria alveolar inferior va a descender oblicuamente, descendiendo y yendo anteriormente. Esta nos va a dar a dos, a la arteria del nervio lingual, que es la que vemos aquí, y la arteria miloioidea, que es la que vemos aquí. La arteria del nervio miloioideo va a entrar a la cara interna de la mandíbula, labrando un surco llamado el surco miloioideo. La arteria alveolar inferior va a penetrar el conducto mandibular, dándonos así las ramas óseas y las ramas dentales para todas las raíces de los dientes implantados superiormente al conducto. También tenemos las ramas terminales, donde nos describe la rama mentoniana. Saliendo del conducto, tenemos a la rama mentoniana que sale por el agujero mentoniano y es distribuido por las partes blandas del mentón. Y luego tenemos las ramas incisivas que va a los dientes incisivos y a los caninos. La arteria massetérica se dirige lateralmente y atraviesa la escotadura mandibular, yendo en la porción posterior superior del músculo massetérico. La arteria temporal profunda
suele nacer del mismo tronco y se eleva sobre la cara lateral del músculo pterigoideo lateral, que es el que vemos aquí, solo que está cortado, el cual se va a ramificar en la parte posterior del músculo temporal. Y finalmente tenemos a las ramas pterigoideas, que es las que están aquí, que son variables en número y se distribuyen por los dos músculos pterigoideos. Tercer grupo. Las 4 arterias de este grupo nacen de la proximidad inmediata de la tuberosidad del maxilar. Arteria bucal. Esta se dirige hacia el músculo buccinador y se ramifica por las paredes blandas de la mejilla. La arteria temporal profunda anterior se dirige superiormente, se introduce bajo la cara profunda del músculo temporal y se distribuye por la parte anterior de este. El grupo 4 de las ramificaciones de la arteria maxilar se divide en 3 ramificaciones. La primera ramificación es la arteria palatina descendente, que es esta de aquí. La arteria palatina descendente desciende por el conducto palatino mayor y se distribuye por el velo del paladar y paladar duro, como podemos ver. La segunda arteria es la arteria del conducto pterigoide, que es esta pequeña que podemos encontrar aquí. Esta se caracteriza porque es muy delgada y además que recorre de anterior a posterior el conducto pterigoide, es decir, que sale por detrás, que la podemos ver aquí. Y la tercera arteria es la arteria pterigopalatina. La arteria pterigopalatina es esta de aquí. La arteria pterigopalatina también es muy delgada y se dirige hacia la mucosa de la bóveda de la faringe por el conducto palatovaginal. El conducto palatovaginal es este de aquí y lo podemos encontrar igualmente de esta forma por la parte posterior. Por último tenemos la rama terminal, la arteria esfenopalatina. Aquí podemos ver una vista general en donde la arteria maxilar ingresa por la parte inferior del agujero esfenopalatino y termina como arteria esfenopalatina. Inmediatamente esta arteria esfenopalatina se va a dividir en 2 ramas, en una rama medial y una rama lateral. La rama medial o nasopalatina. Aquí podemos apreciar cómo la arteria maxilar termina en la arteria esfenopalatina y esta inmediatamente se divide en una rama medial, como está aquí. Esta rama medial va a estar destinada al tabique nasal. Acá tenemos otra vista en la que se puede apreciar de mejor manera cómo está dispuesta con relación al tabique nasal. Como se mencionó antes, la arteria esfenopalatina va a penetrar el agujero esfenopalatino, permitiendo el paso de su rama lateral. Y de esta manera quedaría dispuesta sobre la pared lateral de la cavidad nasal. Gracias por su atención y esperamos que el contenido impartido sea de mucha utilidad.